Vamos a hablar más bien de lo que ha sido el proyecto. El proyecto ha incluido más de una treintena de ensayos y experimentos, con lo cual hablar sucintamente de cada uno nos llevaría mucho tiempo. Entonces vamos a contar, tuvimos la responsabilidad de trabajar en este proyecto, de otros aspectos que normalmente no se presentan, pero Yamandú, antes de terminar la presentación, dijo una cosa muy interesante. Estos resultados son el trabajo de muchas instituciones y mucha gente. Cuando se buscan resultados que sean de impacto para el sector, no hay otra forma. El mal del río es un problema que ha venido ocurriendo en Uruguay desde antes del año 50. Podemos ver acá que en este diario del año 51 ya se estaba hablando del problema. Se le decía mal de Santa Lucía. Y el problema es una mortalidad de larvas masiva que ocurre a finales de la primavera, inicios del verano, y si eso no revierte, las colmenas se van despoblando y mueren. Y normalmente está asociado en el tiempo, como dije, al final de la primavera, inicio de verano, y en colonias que estaban cercanas a cursos de agua con abundante vegetación. Este problema había venido aumentando en las últimas 2 décadas. Yo cuando cursé y cuando me desarrollaba en mis colmenas nunca había escuchado hablar del mal del río. Me vine a enterar en línea, en un grupo de trabajo, mucho tiempo después. Y es un tema que cuando me enteré ya estaba afectando a todo el litoral. Y actualmente han aparecido más casos en otros departamentos del centro del país, donde no habían antecedentes previos. Es decir, es un problema en expansión, o por lo menos que va ocupando nuevas zonas, porque en el litoral hubieron pocos casos últimamente. Una cuestión importantísima en producción animal, en sanidad, es cuánto perjuicio genera una enfermedad. Una enfermedad puede ser muy grave, pero no producir perjuicios económicos. Entonces, es muy importante saber cuánto daño económico causa una enfermedad. De las primeras cosas que hicimos fue ver eso, porque los productores lo que planteaban era que era realmente complicado desde el punto de vista económico. Estuvimos trabajando con productores de Calay, analizando las pérdidas que tuvieron durante 3 temporadas, y las pérdidas eran importantísimas. Llegaban a $19.90 por colmena en explotación por año. No colmenas que fueran afectadas, colmenas en explotación, porque es todo el negocio el que se afecta. Las que padecen el mal del río, pero también después las que se les retira material vivo para repoblar, las que cuando se retira un apiario se lo lleva y quedan saturados esos campos de colmenas y rinden menos. Entonces, esas pérdidas, $19.90 por colmena por año, son muy importantes. Probablemente en aquella época era superior a la ganancia que le podían sacar por colmena. ¿Y cómo se distribuían esas pérdidas? Básicamente era por la propia pérdida de las colonias y también por las pérdidas de producción. Y luego, lo que son manejos extra, se morían colmenas, había que fundir cera, había que trasladar colmenas, y en otras pérdidas ya era bastante menor. Pero básicamente se concentraban las pérdidas en estos 2 factores, pérdida de colonias y pérdidas de producción, las pérdidas económicas. ¿Cuál era la situación de partida cuando se encara el proyecto FPTA? Era que hacía décadas que el mal del río estaba instalado acá en el Uruguay y sin embargo se sabía muy poco, muy poco. En ese entonces, cuando empezamos a ver para presentar el proyecto y eso, a los productores del litoral los estaba produciendo perjuicios severísimos. Y hasta entonces, en todas esas décadas, el único manejo que más o menos mostraba efectividad era que cuando se afectaban las colonias, los apicultores detectaban, las retiraban a campo seguro. Si lo hacían en forma temprana, en general las colmenas revertían solas el problema y se curaban.
Entonces, esos y otros indicios hacían sospechar que podría tratarse de una intoxicación por alguno de los recursos que las abejas estuvieran explotando en la vegetación que estaba asociada a esos cursos de agua. Si bien algunos podían manejar el tema agrotóxicos, porque veían los mosquitos y todo ese tipo de cosas, los síntomas eran siempre los mismos a lo largo de las décadas, y lo que era la matriz de agroquímicos, de agrotóxicos, había ido cambiando muchísimo en ese periodo, y los signos eran siempre los mismos. Se pensaba ya que podía ser una intoxicación. Los objetivos que se plantearon en el proyecto eran los siguientes: caracterizar el mal del río, cómo se caracteriza una enfermedad, es decir, una definición, qué la causa, su epidemiología, su patogenia, su diagnóstico, su manejo. Cualquier enfermedad más o menos se estructura así. Eso es la caracterización. Y cuantificar los daños a nivel de las colonias. Otro objetivo de los planteados era identificar las causas del problema y la forma en que las larvas se ven afectadas. Y por último, era evaluar manejos a efectos de disminuir los daños que producía el mal del río. Básicamente, la pérdida de colonias y la pérdida de producción. Básicamente, esto es textual, estaba planteado ahí en el proyecto. Y uno mira esto y uno dice, es razonable para un proyecto de FPTA, por ese monto, pretender eso, sí. Claro, el detalle es que estos objetivos eran muy ambiciosos, por lo poco que se sabía, porque en realidad se pretendía hacer en 3 años algo que estaba ocurriendo desde hacía 60 años. Y lo mejor es que cuando nos pusimos a buscar, no había algo parecido en la bibliografía internacional en la cual nosotros pudiéramos ver cómo adaptábamos, cómo lo estudiábamos. No había nada parecido. Es decir, había que generar. Entonces, vamos a pasar a lo que son los resultados del proyecto. ¿Qué es lo que se obtuvo en cada caso? Se logró la caracterización del mal del río. Fue posible documentar cómo evolucionaban las colmenas afectadas, la cámara de cría, cuál era la dinámica, pues se iban muriendo las larvas. Entonces luego se veían determinados signos clínicos que obedecían a esa dinámica y la pudimos ir estudiando en varias temporadas. A su vez, fue posible ver que habían distintos cuadros clínicos, desde cuadros graves, en los cuales se morían toditas las larvas, y era inconfundible con cualquier otro tipo de enfermedad que hubieran en las abejas, porque se morían en las primeras horas de vida. A medida que avanzaba el cuadro, iban emergiendo las abejas que ya estaban operculadas desde antes que comenzara el problema, solamente se veían huevos. Pero en otros cuadros clínicos, parte de las abejas sobrevivían. Entonces eran operculadas. Entonces ahí lo que teníamos, el signo clínico de cría salteada, que ya es confundible con otras enfermedades, o por lo menos hay que hacer un diferencial. Pudimos documentar todos los casos, o sea, los distintos grados de la enfermedad. Logramos identificar el agente causal del mal del río. Fue posible reproducir la enfermedad, la muerte en las larvas, en condiciones de laboratorio, con cría artificial de larvas, y se trabajó en lo que es la histopatología, para ver si una larva se muere, ¿por qué se muere? ¿Qué tiene afectado? Finalmente, tal vez lo más importante, se evaluaron y desarrollaron manejos para mantener la viabilidad y la productividad. Las dos cosas que hacían las mayores pérdidas del mal del río. Si recuerdan la gráfica de las pérdidas. Entonces, pero en las dos situaciones, el manejo que estaba era el traslado. El traslado no siempre funcionaba. Pero, ¿qué pasaba si no conseguía campo y me quería quedar? En general, las personas que les pasaba eso, esas colmenas quedaban con bastante miel. Se morían, pero quedaban con bastante miel.
cómo hacer para que no se mueran. Bueno, en el curso, el proyecto, perfecto, fue posible poner a punto ambos manejos. Hoy por hoy, los productores afectados, si pueden trasladar, van a tener su paquete de medidas. Si quieren permanecer, también. En enero del 2018, es decir, a 40 meses de comenzado el proyecto, se publicó en una revista científica, es muy importante, la eligió Ciro, de las más importantes que hay en el mundo, y se publicó porque no es todos los días que se describe una enfermedad nueva en ciencias veterinarias. Y acá está completo el trabajo. Y como verán, los integrantes pertenecen a 4 instituciones: Facultad de Ciencias, Veterinaria, el INIA y el Clemente Estable. Lo que decía Yamandú, mucha gente. Y acá está el que la produce. Es un insecto que chupa la savia y produce secreciones. Si nosotros vemos la definición de miel del Códex Alimentario incluye los nectarios florales, extraflorales y secreciones de insectos. Estas son las secreciones. Estas secreciones las abejas las juntan y le dan el mismo manejo que le dan a cualquier néctar. Y las larvas mueren, es muy tóxico, incluso en concentraciones muy bajas mata larvas. Por último, el camino para lograr esos resultados, es decir, cumplir con esos objetivos que nos planteamos, fue bastante largo y los apicultores fueron muy importantes para poder lograr eso. Acá estaba hablando con Moyano hoy, fue un productor, yo soy de Mercedes, fue uno de los productores que nos enseñó el Mar del Río. Yo nunca lo había visto. ¿Cómo vas a estudiar algo que no sabes ni siquiera con qué te estás encontrando? También los productores de Calai pusieron apiarios a disposición que fueran al muere para poder hacer todo el seguimiento previo a haber logrado lo que es la financiación del proyecto. Esto es un apiario de Calai. El propio presidente entonces, Plaván, nos ayudaba. Y en ese proceso desarrollamos un método para poder evaluar muy precisamente el estado de las colonias a través de análisis de imágenes. Porque no estábamos muy seguros de lograr identificar a la gente, pero queríamos poder evaluar manejos. Porque aunque sea, si no teníamos la respuesta académica de qué lo producía, íbamos a tener manejos que pudieran hacer que se murieran menos colmenas. Se hizo trabajos en apiarios experimentales y en campos de productores, esto es en Durazno, varias temporadas, muchos eneros, diciéndole a la familia que no iba a haber mucha playa. Trabajo en condiciones controladas, como las carpas estas en la estanzuela, donde se le ofertaban determinados alimentos y las abejas, al no tener otro lugar donde ir, tenían que comer lo que nosotros le dábamos para determinar el origen, con qué se intoxicaba. Y obviamente trabajo de laboratorio y de análisis de imágenes. Básicamente, y esto lo paso muy rápido para poder ceñirme el tiempo, se generaron muchísimos trabajos para poder llegar, son pequeños ladrillitos para poder llegar. Hay más de una veintena de presentaciones, 3 tesis, 8 tesistas de grado, una tesis de maestría. Cada uno de estos para poder cumplir cada objetivo. Finalizando, última diapo. Se cumplieron con los objetivos, muchas personas, colaboración fundamental de los productores, y se resolvieron 2 problemas a la vez, y esto es muy importante. Había un problema académico y un problema productivo. Se podía haber resuelto uno de ellos y el otro no. Podíamos haber encontrado algún manejo que bajara la mortalidad, pero sin saber qué lo causaba. Podíamos haber encontrado la causa, pero al productor, bueno, se te van a seguir muriendo. ¿Qué vamos a hacer? Pero no, se logró las 2 cosas. Y eso no siempre es posible. Porque, ¿de qué sirve contestar una pregunta académica si no le damos una respuesta a los productores? Y creo que consideramos que comprender el Mar del Río
ha sido básico justamente para el desarrollo de manejos que permitan minimizar las pérdidas de colonias y de producción, es decir, de responderle a los productores. Muchas gracias.